Muchas gracias por la invitación. Hacía muchos años que no participaba en este curso y me gustó mucho cuando me llamaron. Ah, como tú dijiste, vamos a hablar de los dispositivos de asistencia. El título dice asistencia ventricular izquierda, pero me voy a tomar la libertad de hablar también de un poco de asistencia ventricular derecha y presentar un par de casos que hemos tenido en los últimos meses. Vamos a describir en 20 minutos cuáles son las alternativas disponibles de asistencia ventricular en el año 2021, cuáles son los nuevos aparatos y cuáles son las alternativas que están saliendo o que están de moda últimamente. Y vamos a hablar un poco de cuál es nuestro approach clínico cuando nos llaman por un paciente con shock cardiogénico. Cuando hablamos de soporte mecánico, hay como dos grandes subgrupos. Uno es el durable o long-term support y el otro es el short-term support, o los casos que estamos hablando en este curso. Y como ya ustedes hablaron, las causas más comunes son la ECPR, poscardiotomía y toda la patología isquémica o no isquémica. Y también en el último tiempo ha aumentado la miocarditis, sobre todo por el COVID. Y siempre hay consideraciones importantes en cuanto a si la asistencia necesita ser izquierda, derecha o bilateral. Entonces, en esta presentación yo voy a hablar solo de soporte mecánico agudo de emergencia de corto plazo, no de long term. Como dijo el doctor Sepúlveda, esto es muy importante, somos parte de un grupo, no somos solo, no es que el cirujano solo ponga al paciente en soporte y después se vea lo que pasa. El shock team es distinto en cada hospital y hay que acostumbrarse a la forma en que cada hospital funciona. En nuestro caso, nosotros somos el principal hospital del estado. Es un estado chico, pero tenemos, con 2 hospitales, no más tenemos como 18 hospitales que nos derivan los pacientes. Nosotros somos el centro de mayor complejidad. Y no, como dije, no todos los pacientes están en el hospital, sino que necesitamos trasladar pacientes. En el shock team, el principal jugador aquí es el cardiólogo intervencionista con el cardiólogo que está de turno de insuficiencia cardíaca. También Critical Care Medicine, que es el encargado o el que está de turno en nuestra UTI. En nuestro hospital tenemos una UTI cardiovascular, recibimos pacientes con cirugía cardíaca y también cardiología. Hay 32 camas, entonces tenemos que manejar los pacientes en conjunto. Cirujano cardíaco, también está parte del shock team el cirujano vascular en muchos hospitales, porque hay un porcentaje significativo de pacientes que vienen con insuficiencia cardíaca por tromboembolismo pulmonar crónico o agudo. Y hay muchos aparatos para, por lo menos 5 o 6 diferentes para manejar esto cuando no son tan masivos. En cuanto al approach clínico que tenemos, vamos a hablar de todos estos temas. ¿Quién va a ser un buen candidato? ¿Quién no va a ser un buen candidato? ¿Cuándo no? ¿Cuándo ponemos a los pacientes en asistencia? ¿Y dónde y cómo? La primera pregunta que nos hace es ¿quién va a ser un candidato? En estos tiempos, yo me acuerdo que cuando estaba en Chile poníamos casi a todos, poco más que a todos los pacientes que necesitaban soporte mecánico, pero con el paso de los años uno se da cuenta que no vale la pena poner pacientes que tienen un porcentaje muy elevado de mortalidad. Podemos tener a los pacientes en soporte por semanas o meses, y si el paciente no tiene un pronóstico satisfactorio, al final no vale la pena.
Entonces, si ustedes me preguntan quién es un buen candidato, cualquier persona que tenga un pronóstico decente. Muchas veces es imposible decirlo en la primera llamada o en la primera evaluación. Pero tenemos que tener un pronóstico, tenemos que tener un objetivo final. Y dentro de todo lo principal es la edad. Mientras más joven, mejor; mientras más viejo, peor. No voy a dar una edad, un corte, pero habitualmente muchos de los hospitales tienen un corte entre alrededor de 60 años, 60 a 65 años. Muy importante las comorbilidades. Mientras más sano el paciente, aparte del corazón, mejor. Muy importante el peso también. Mientras más el BMI es más alto, más porcentaje de complicaciones y dificultades en el manejo. Otra cosa también es el soporte social, muy importante. Sobre todo en los pacientes que no van a ser capaces de salir del soporte agudo, van a ir o a trasplante o a asistencia ventricular crónica. En estos tiempos ya teníamos dos o tres alternativas, van quedando dos. Uno es el HARMY 3, el LVAD, o el corazón artificial total, Tandem Heart. Sorry. En cuanto a otra cosa que también quería mencionar es que, bueno, no hay recetas que seguir aquí porque el espectro de pacientes es tan grande que es imposible dar una guía o hacer un protocolo. Los protocolos son muy vagos. Y en nuestro caso, en Estados Unidos, también es un sistema muy escrutinizado, está todo bajo un control del Estado, del país, del control federal y todos los sistemas de salud. Por ejemplo, tenemos que todos nuestros casos reportarlos a todas estas entidades, el registro de trasplantes, la unidad para organ sharing, que sería el equivalente no me acuerdo el nombre de la chilena, el Intermax, en el caso de la asistencia ventricular izquierda. Todos los pacientes que hacemos van a un registro nacional. Y en el caso del ECMO, al ELSO, que creo que muchos de los países sudamericanos ya son parte de ELSO. Y por otro lado, tenemos que seguir todos los protocolos casi al pie de la letra, por las razones de la health insurance. Porque si, por ejemplo, le ponemos un aparato de asistencia ventricular izquierda, un HARMY 3 a un paciente que cuesta mínimo $80.000 el puro aparato, si se lo ponemos a un paciente que no tiene las indicaciones escritas por protocolo, al final no va a haber pago. Por lo tanto, si se suman los pacientes, no es aceptado. ¿Qué pasa cuando nos llaman por un paciente en choque cardiogénico? Siempre, como dije, no siempre es un paciente que está en el hospital, entonces tenemos que hablar por teléfono. Y en general, todos los casos son bastante agudos. Por lo tanto, el doctor que llama de otro hospital está básicamente desesperado por transferir al paciente, entonces no va a contar la historia real de cómo es la real. Además que los pacientes son complicados, o sea, uno podría estar preguntándole por una hora cosas acerca del paciente. Y como dije, nosotros tratamos de no poner pacientes en soporte de los cuales no tienen un pronóstico adecuado. Además, cuando los pacientes no andan bien, después de 1 o 2 o 3 semanas, se va haciendo una reevaluación casi semanal, cuando ya pasan muchas semanas, junto con la familia y muchas veces cuando ya no hay pronóstico en algún momento con la autorización de la familia o del mismo paciente, si es que está lúcido, a veces solo terminamos el soporte. Cosa que no hacíamos mucho en nuestros años en Chile. En cuanto a la evaluación inicial, ¿qué es lo que yo le pregunto a la persona que me está llamando para trasladar a un paciente en shock cardiogénico? Primero, ¿cuál fue la
que llevó al paciente a la situación actual. Una historia corta. La edad es muy importante. Si me están llamando por un paciente de 85 años, no vamos a estar muy entusiastas en recibir al paciente. La edad, como ya dije, es muy importante. La etiología, si es isquémico, como ya se habló en presentaciones anteriores, lo más común es la cardiopatía isquémica, pero también veo muchos pacientes con cardiopatía no isquémica o insuficiencia aguda sobre crónica, insuficiencia cardíaca por miocardiopatía dilatada, miocarditis, hemos visto varias en los últimos meses por COVID, y también clásico es el shock post-cardiotomía. También se presentan algunos casos con trauma. ¿Cuáles son las comorbilidades? Si me presentan un paciente con antecedentes de limitación crónica al flujo aéreo, con mínimo porcentaje de volumen en las pruebas de función pulmonar, o cirrosis hepática, o distintas cosas terminales, no son candidatos. ¿Cuál es el actual estatus hemodinámico? Muchas veces los pacientes están, se podría decir, estables, entre comillas, pero en el momento del traslado se descompensan. Por lo tanto, si es un hospital con cirugía cardíaca, muchas veces pedimos que pongan al paciente en ECMO o un Impella antes del traslado. Lo mismo para los casos de ECMO por COVID, de ECMO respiratorio. El estatus neurológico, muy importante para el pronóstico. Y otra cosa muy importante para decir qué terapia son el estado de los pulmones. No es lo mismo un paciente en shock cardiogénico con pulmones limpios, como dijo el doctor Sepúlveda, que un paciente con edema pulmonar que requiere 100% de oxígeno en el ventilador. Los riñones también, muy importante para el siguiente paso. Si el paciente no se recupera, necesitamos tener buenos riñones, porque en todos los pacientes con asistencias ventriculares crónicas, la sobrevida es mucho peor con falla renal en diálisis crónica que sin diálisis crónica. Y muchas veces es más fácil decir quién no va a ser un candidato a soporte cardíaco que decir quién va a ser un buen candidato. Por ejemplo, cuando ya la falla multiorgánica por el choque es irreversible, como vimos un paciente hoy día, hace un par de horas me tocó una consulta, un paciente de 65 años con insuficiencia cardíaca crónica, que le pusieron un marcapaso en un hospital de otro estado y no mejoró. Estuvo varios días sin venir a la urgencia y llegó en shock cardiogénico agudo sobre crónico. Este era isquémico, pero una falla multiorgánica total: pulmones, riñón, hígado y isquemia de las piernas. Como les dije, cualquier enfermedad terminal no es apropiado. Pacientes con algún stroke o hemorragia intracraniana, si el paciente está actualmente sangrando por el tracto gastrointestinal, es muy difícil que nosotros pongamos a un paciente en soporte con sangrado en actual, porque obviamente todo asistencia ventricular requiere heparina o bivalirudin o algún anticoagulante, y la mortalidad se va a las nubes con esto. Pacientes con obesidad mórbida, otro grupo importante. Tenemos mucho cuidado en qué hacemos con ellos, porque se cronifican mucho. Drogadictos, intravenosos o oral, son muy difíciles de manejar. Muchas veces no los ponemos ni siquiera en ECMO, porque la experiencia ha sido que los que se salvan
se sienten mejor, van a la casa y después empiezan de nuevo con las drogas y es un problema, pero tremendo. Al final, antes de un año, están casi todos muertos, porque no aprenden o no siguen los cuidados necesarios para los LVADs. Otro grupo no tan importante, pero que pasa a veces, son los testigos de Jehová que no aceptan transfusiones. Es muy raro, yo diría casi nunca hemos tenido un paciente con una asistencia que no necesita algún tipo de transfusión. ¿Cuándo ponemos a los pacientes en asistencia cardíaca? En general, pareciera tonto, pero ¿por qué no ponemos a todo el mundo, a todo el paciente con shock cardiogénico en asistencia mecánica? Porque las complicaciones de la terapia a veces son peores que la enfermedad. Y lo más común es problemas de isquemia de las extremidades, tanto superiores como inferiores, síndrome comportamental, necrosis de las piernas. Incluso yo he visto pacientes con balón de contrapulsación que han necesitado eh, eh, amputación de la pierna. La misma asistencia puede provocar sangrado por la anticoagulación o por embolismo. La misma anticoagulación puede provocar sangrados gastrointestinales, las punciones de las femorales. En algún momento muchos pacientes van a tener hematomas retroperitoneales que pueden ser mortales también. Además que quema muchos recursos, tanto en la parte humana como en la parte de recursos físicos. Y es muy caro. En general, ¿cuándo ponemos a los pacientes en asistencia? Esto es como concepto. Cuando, obviamente, el manejo médico óptimo, con todo lo que se habló anteriormente, drogas vasoactivas, optimización metabólica y manejo de volúmenes, no fue capaz de mantener un cardiac output adecuado para mantener el funcionamiento normal de los órganos, sin complicaciones. Como dije antes, la soporte cardiocirculatorio mecánico no es libre de complicaciones, así que hay que tener mucho ojo y mucha experiencia en saber a quién poner o a quién no poner. Pero en general, cuando el paciente lo requiere, lo antes posible, antes que la falla multiorgánica se vuelva irreversible. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuáles son llevo 17 minutos, me faltan 3. No sé si pueda hablar todo en 3 minutos, pero esto ha sido más o menos parecido por muchos años. El primero, el balón de contrapulsación intraórtico, que también es considerado todavía un sistema de soporte. El segundo es el ECMO, toda la familia de los Impelas, el Tandem Heart, ECMO, que es la madre de todos los soportes, como diría alguien por ahí, y los dos de abajo se refieren a asistencia ventricular derecha. El Tandem Heart, que es el Protect Duo, y el Impella RP. Siempre, como primera opción, uno tiende a preferir las cosas percutáneas para no tener que llevar al paciente al pabellón y no abrirle el pecho. Como dije antes, la primera opción, si es que uno piensa que va a servir, es el balón de contrapulsación. El segundo acá es el Impella. La familia Impella tiene por lo menos 4 o 5 aparatos y los que son posibles de poner percutáneos son el 2.5, que es el más antiguo, y el CP, que es la nueva versión, que en teoría puede llegar hasta 3,7 litros por minuto, que en realidad llega a 3,7 litros por minuto, pero con consecuencias. Por lo tanto, no es lo ideal para mantener pacientes, sobre todo los que necesitan cardiac output full. Y también existe un aparato que se llama RP, que es un VAD derecho, que se pone desde la ingle. El Tandem Heart es otra empresa que también tiene asistencias ventriculares de corto plazo y son, en general, nosotros no lo tenemos porque con los otros aparatos que tenemos podemos tratar
todos los pacientes que nos llegan. En esta empresa el más importante y el que usamos mucho es el ProtectDuo como asistencia ventricular derecha. Y como dije, la madre de todos los soportes, la ECMO, veno arterial. En la parte no percutánea, la parte quirúrgica, como voy a hablar más adelante, el ECMO se puede instalar en forma periférica desde la ingle o de la arteria axilar o central, abriendo el pecho por esternotomía clásica o por mini esternotomía o una combinación de incisiones en la parte alta del tórax o en la parte lateral del tórax. El ECMO tiene muchas ramas y variaciones, incluyendo todas las asistencias izquierdas y derechas. Necesitaría una hora entera para explicar eso, pero en general es una de las herramientas más versátiles que tenemos. Segundo está el Impella. Cuando necesitamos full support, pacientes muy grandes, están los Impella 5.0, que es capaz de producir 5 litros por minuto. Y el último modelo, que es un update del Impella 5.0, es el 5.5, que llevan ya se llevan más de 3.500 casos en Estados Unidos, con muy buenos resultados. Más adelante voy a explicar un poco las diferencias. Como parte del ECMO, una de las máquinas que más se usan es el CentriMag, que puede también ser usado como asistencia ventricular izquierda o derecha o como ECMO. En el fondo, cuando uno usa un ECMO con un CentriMag sin oxigenador, es llamado asistencia ventricular izquierda. Como dije antes, el balón de contrapulsación todavía se considera un sistema de soporte mecánico, pero tiene una gran ventaja, que es el método menos invasivo. No da más allá del 20 al 25% del cardiac output, pero se puede usar, y lo hemos usado con éxito en pacientes que no necesitan full support. Por ejemplo, pacientes que están no requiriendo asistencia, que no están tan críticos en horas, sino que están empeorando día a día y que necesitan un mínimo porcentaje de soporte. También hemos usado mucho más, sobre todo con el nuevo sistema de trasplante, el uso de balones en la arteria axilar derecha o izquierda, lo cual inmediatamente permite movilidad del paciente. O sea, podemos tener pacientes con soporte con balón axilar por semanas o meses, y el paciente solo lleva su maquinita y no necesita 20 personas que lo ayuden a caminar como los pacientes con ECMO. Muy importante la movilidad del paciente para el futuro. Ya hablé un poco de los Impella 2.5. En general son suficientes para soporte de muy corto plazo, principalmente PCI o stenting en pacientes con alto riesgo. Pero si uno los deja, por ejemplo, tuve dos pacientes esta semana que llegaron con Impella CP. Una paciente estaba bastante bien, pero con máximo settings en el Impella, entonces estaba embolizando mucho y los riñones ya no estaba siendo suficiente. Así que tuvimos que cambiarlo a un 5.0. Muchas veces pacientes que vienen con ECMO se usan, los Impella se dejan solo para los Impella de 2.5 CP para drenar el ventrículo izquierdo. En cuanto al ECMO, este es una simplificación de la bypass cardiopulmonar clásico que usamos todos los días en cirugía cardíaca. Ustedes acá a la izquierda pueden ver un esquema de cómo es el circuito de circulación extracorpórea que usamos todos los días. Esta es una foto del pabellón de clínica alemana, que espero que todavía siga siendo igual de bueno.
Se me bloqueó esto. Y estas son todas las cosas que tenemos que tomar en cuenta en los circuitos de bypass cardiopulmonar. El ECMO es una simplificación de todo esto que queda solo en esto. En el fondo, para todos los asistentes que no son cardiólogos, esto es lo que pasa cuando ponemos un paciente en ECMO. Este es un paciente que está en bypass cardiopulmonar, pero tenemos un electrocardiograma acá en el pabellón, una línea de presión arterial, y esto es lo que pasa cuando entramos en ECMO central, en este caso, o en bomba. Ustedes ven cómo la sangre va saliendo, esta cánula está metida en la aurícula derecha, vean cómo se va vaciando, y el corazón, el ventrículo derecho, el corazón izquierdo está atrás, no se ve, pero aquí pueden ver cómo se pone plana la línea de presión arterial. ¿Por qué? Porque dejamos al corazón vacío. Y estamos dando todo el gasto cardíaco con las máquinas. Estamos sacando la sangre de la aurícula derecha y la estamos retornando oxigenada a través de una cánula a la arteria aorta o a las arterias femorales, si es periférico o axilar. Muy importante es diferenciar si el ECMO va a ser central o periférico, porque tiene muchas diferencias en su manejo. Pero en general, mientras más central es el ECMO, el drenaje es mejor. El drenaje periférico del ECMO femoroaxilar o femoroaxilar es parcial la mayoría de las veces, lo cual no es malo, ¿no? Porque en el manejo a través de los días o de las semanas no queremos tener al paciente totalmente vacío. Nosotros queremos tener al corazón eyectando para evitar trombosis intracardíaca. La mayoría de las veces, si el ECMO es central, se necesita ir al pabellón de nuevo, lo cual no es bueno muchas veces, para poder arreglar o decanular. Pero en los últimos años hemos estado usando grafts en las cánulas de drenaje y de perfusión. Entonces ya no es necesario llevar al paciente de nuevo al pabellón para hacer el winning del ECMO, sino que en el caso, por ejemplo, de los ECMO post-cardiotomía después de una operación cardíaca, muchas veces el problema es el sangrado o el edema cardíaco. Cuando hay mucho edema, el corazón se hincha tanto que cuando uno cierra el esternón, se comprime el ventrículo derecho y el izquierdo, entonces el paciente no se llena y cae en shock cardiogénico inmediato. Esas son razones muchas veces por qué dejamos a los pacientes con el pecho abierto, lo cual tiene otro set de complicaciones y de manejo. Ambos sistemas pueden tener infecciones. En cuanto a la isquemia de las extremidades en el ECMO periférico, es muy común y muchas veces en estudios se han mostrado hasta 30, hasta 50% de la mortalidad por ECMO no es por enfermedad propiamente tal, sino que es por las complicaciones. Un tema muy tocado en los últimos años es el venteo o el unloading del ventrículo izquierdo. Se ha demostrado en algunos estudios de animales que si uno mantiene el ventrículo izquierdo relajado en support, por muchas razones, pero en general porque la diferencia de presiones desde la parte epicárdica hasta la parte intracavitaria permite una mejor reperfusión de todo el músculo. Y como esto es un tema para un curso aparte. Pero en general cuando el paciente está en ECMO, el ventrículo izquierdo se puede ventear desde muchas partes, desde la punta del ventrículo izquierdo, desde las venas pulmonares, entrando por la válvula mitral, desde acá, o desde la aorta propiamente tal. Como ya mencioné, este es el modelo habitual de todos los tipos de impela. Esta es la parte que queda intraventricular y en esta curva más o menos está la válvula aórtica. El motor está acá
hace girar las hélices y succiona la sangre en esta parte y la lleva por sobre la válvula aórtica. En el caso de los 5.0, 5.5, el 5.0 fue diseñado para ser usado desde femoral, pero muchas veces se usa desde la arteria axilar. O puede ser también usado en forma central, cuando el paciente no sale de bomba y se necesita algo y uno elige poner impelas en vez de ECMO. Este es un paciente que se fue de alta ya, una cardiomiopatía por COVID. Fue un caso con progresión rápida de los síntomas, llegó al hospital con más o menos 30% de fracción de eyección, en la mañana siguiente tenía 20 y ya en pocas horas estaba en 15, el lactato estaba subiendo, la falla renal se estaba empeorando, el hígado todavía estaba bien, pero después de unas horas, y lo otro que estaba un poco inflamado, no tendría el síndrome pulmonar del ECMO, del COVID, pero sí una miocardiopatía y una pericarditis, porque también tenía un drenaje, un derrame pericárdico por lo menos moderado que necesitó ser drenado. Esperamos unas horas y tratamos el balón de contrapulsación porque todavía estaba despierto y suponemos que teníamos tiempo. Con el balón siguió empeorando, la fracción de eyección llegó al menos de 20%, así que lo llevamos a pabellón y le pusimos un Impella 5.0. Y este es el momento de cuando lo sacamos. Después de, creo que fueron 6 días de soporte, inmediatamente el paciente empezó a caminar al día siguiente. Y cuando camina, este video lo tomé ya en el momento que ya estaba listo para sacárselo, pero la gran ventaja de esto es que los estamos sacando, no necesitamos llevar al pabellón de nuevo al paciente para sacar estos aparatos. De hecho, está cubierto aquí por este gasa. Este es el Swan-Ganz. Y lo único que hubo que hacer es poner un poco de anestesia local y cortar el graft, sacar el Impella y todo bien. El paciente se fue de alta después de esto a los 3 días. Esta es la señora que le contaba delante, esta foto la saqué hoy día en la mañana. Fue una señora que tenía un 99% left main, llegó con un síndrome coronario agudo, con una fracción de eyección aproximadamente 15%. Y se le puso un Impella CP por la femoral, pero como dije antes, no estaba siendo suficiente. Así que lo cambiamos hace 48 horas por un Impella 5.0 axilar. Y aquí no se ve, ya se sentó, pero un día después de puesto el device, la señora está móvil y está jugando con su celular, no sé si se alcanza a ver. Y también cuando camina necesita una o dos personas que le ayuden a llevarla en la consola. Y es muy importante y hace mucha diferencia si el paciente, por ejemplo, esta señora, si no recupera el corazón después de una semana o una semana y media de soporte, estamos considerando ponerle un HeartMate 3, un LVAD. Pero no es lo mismo tener 1 o 2 semanas a un paciente en la cama con un balón femoral o con un Impella femoral que tener al paciente con soporte de la axila moviéndose todos los días y haciendo physical therapy. Este de abajo, esto es solo para mostrarles cuál es el último aparato que como dije, ya lleva más de 3.500 implantes en Estados Unidos. Este es el 5.0, el más antiguo. Es más angosto, son 19 French contra 21. Es un aparato especialmente diseñado para ponerlo por la arteria axilar o por forma central, es más corto que el otro. Y no tiene el pigtail, lo cual tiene sus ventajas en el implante. Ustedes pueden ver el upgrade del motor, este es el motor, cómo se ha mejorado el diseño en los últimos años. En cuanto al Tandem Heart, nosotros no lo usamos mucho, así que no tengo mucha experiencia, pero hay centros que todavía lo usan. En el fondo, tiene su propio sistema de bombeo
que se usa en forma transeptal, con drenaje desde la aurícula izquierda y con retorno a la arteria femoral. También, como los Impella de 2.5 cp, es más que nada para uso de corto plazo. No está aprobado para más de horas o unos pocos días. En cuanto al ventrículo derecho, esta es la más usada por nosotros, es la cánula Protect Duo, que tiene una gran ventaja con respecto a la CP Impella. Como ustedes ven acá, se pone por el cuello y es una cánula de doble lumen que puede ser usada solo con la bomba, lo cual entra en el grupo de los asistencias ventriculares derecha, o con un oxigenador. Por lo tanto, se puede hacer ECMO venoso con el Impella. Entonces, lo que habitualmente se llama Oxy-ARVAT. Ha sido muy útil y tiene muchas ventajas, porque el paciente se puede movilizar. Hemos tenido pacientes por meses, 2 meses con esto. No es la panacea porque no da más de 3,5 litros, o sea, cuando el paciente necesita full support, necesita otro sistema de asistencia ventricular derecha. Llevo ya como 35 minutos hablando, así que voy a mostrar un par de casos. Este es un paciente que no dice aquí quién sería un buen candidato para asistencia ventricular, pero nunca nadie es un buen candidato, pero los más comunes y los que responden mejor si uno actúa en forma rápida y es derivado en forma oportuna. Este es un paciente de 61 años que algo le pasó, estaba haciendo un trabajo, se cayó y llegó con dolor de pecho a la urgencia. Cuando estaba en la urgencia tuvo un paro cardíaco con fibrilación ventricular, lo sacaron y lo llevaron inmediatamente al pabellón de hemodinamia. Tenía la arteria descendente anterior ocluida 100% y una oclusión crónica de la derecha, con un 60% de la circunfleja. Estas son las imágenes. Ustedes ven el ventrículo, no se ve muy bien. El shot inicial, ahí está la arteria descendente anterior ocluida agudamente en forma bastante proximal. Y la arteria circunfleja tiene sus lesiones, pero no son críticas y la derecha está crónicamente ocluida. Impella CP. Lo cual tiene alguna ventaja, pero no fue suficiente. Por lo tanto, no anduvo bien con el Impella y siguió con su síndrome, no hubo ninguna mejora y hubo que ponerlo en ECMO, veno arterial, periférico, por la urgencia, con una cánula de perfusión distal en la pierna. Lo trasladaron para acá y llegó con taponamiento, así que tuvimos que tratarle el tamponamiento y manejar el ECMO. Este paciente salió de ECMO sin necesidad de cambiar. Fue decanulado después de una semana y se fue de alta en buenas condiciones. Estos son los videos de la función cardíaca final, justo antes de sacarlo del ECMO. Como ustedes pueden ver aquí, esta es la parte septal, territorio de la descendente anterior, y uno se ve que recuperó, está contrayéndose, está engrosando y está provocando una buena fracción de eyección. En cuanto a los malos candidatos para insuficiencia, para manejo circulatorio, puedo nombrar muchos, pero esta es una señora que tuvimos hace unos meses que salió bastante bien, tiene 46 años, la vi el otro día en la consulta, tuvo una oclusión de la arteria coronaria derecha, rápidamente al cath lab y se le complicó con una disección de la arteria coronaria derecha proximal, cosa que vemos por lo menos 3-4 veces al año. Dolor de contrapulsación no resultó, paro cardiocirculatorio. Esto fue en otro hospital, así que le llevaron de urgencia y tuvieron que hacerle 2 bypasses al lado derecho. Pero no fue capaz de ser destetada del
de la bomba por una clara falla ventricular derecha. El ventrículo izquierdo estaba bien, pero el ventrículo derecho totalmente dilatado y no funcionaba, y con, por supuesto, insuficiencia tricúspide severa. Entonces esto entra dentro de los grupos de ECMO postcardiotomía, y siempre estos traslados en ECMO son un desastre. Llegó con tamponamiento, llegó con sangrado, las cánulas se movieron. Lo que hicimos acá fue cambiar a un CentriMac ARVAD, a una asistencia ventricular derecha con CentriMac. En general, en mi experiencia, es muy raro que yo en un paciente de estas condiciones lo ponga en un ARVAD o un LVAD, porque la forma más segura de sacar a los pacientes del estado crítico la mayoría de las veces es con ECMO veno arterial total. Pero en este caso el ventrículo izquierdo estaba tan bueno y no tenía ningún tipo de arritmia más, así que decidimos hacer un esfuerzo y le hicimos una asistencia ventricular derecha con un CentriMac, con una cánula venosa saliendo de la vena cava superior, entrando a la aurícula derecha. Por lo tanto, todo el drenaje estaba desde el ventrículo derecho y llegaba a la arteria pulmonar. Usamos una cánula dentro de grafts, para poder sacar después el soporte en forma percutánea. No sangró tanto y lo pudimos controlar, y le cerramos el pecho al día siguiente. Empezó con el soporte a mejorar. Los riñones mejoraron, la pudimos actuar, y eso sí, la tuvimos que tener 3 semanas en asistencia ventricular derecha. Esta es la radiografía de cómo llegó. Ustedes pueden ver acá la cánula que estaba drenando la aurícula derecha y el retorno de esta cánula a la aorta, porque estaba en ECMO central. Esta es una foto de la forma en que llegó, todo sangrando con las cánulas puestas desde afuera. Y este es el resultado final. Estamos sacando, este es un graft que está saliendo desde la aurícula derecha, propiamente tal es la cava superior, pero es para drenar la aurícula derecha. Llega acá y vuelve hacia la arteria pulmonar. Open chest, y este fue el momento de sacarla, cosa que pudimos hacer con sedación. Este ha sido uno de los principales ventajas en los últimos años, que ahora somos capaces de hacer estas cosas sin tener que abrirle el pecho al paciente de nuevo. Lo dejamos sangrar un poco por si hay trombos, y se ven las 2 incisiones nuevas, son las que quedaron de las cánulas. Y este es en el momento del alta. Una paciente que venía prácticamente muerta está como nueva. Entonces, desde la perspectiva del cirujano cardíaco, siempre que se nos llama por un paciente en shock cardiogénico severo, necesitamos saber qué va a pasar con él. Necesitamos un pronóstico, necesitamos no una prueba, pero por lo menos una esperanza de reversibilidad. Y nosotros sabemos que siempre cuando ponemos a alguien en soporte necesitamos que sea un puente para algo. Y estas 2 palabras las pienso siempre cada vez que ponemos a un paciente. Deconditioning es muy importante, movilidad rápida. No es bueno tener pacientes por varios días en la cama. Es súper importante movilizar a los pacientes en forma precoz. Y futility, cuando ya nos damos cuenta que no va para que nada, o sea, que el pronóstico no va a ser bueno, muchas veces es mejor terminar. Muchas gracias. Mi perro estaba atento cuando empezamos, ahora está durmiendo. Ojalá que todos estén despiertos. Muchas gracias.